Hola jóvenes de la generación BC, ¿cómo están? Bueno, aquí está su amigo Carlos, su servidor Carlos Navarrete, acompañado de mi amigo Jefferson y Sebastián. Saluden amigos, por favor. Hola, hola, Dios los bendiga, ¿cómo están? Hola, bendiciones para todos. Bueno, para los que de pronto no los conocen, Sebastián hace parte del Ministerio de Restauración a las Naciones, él es un adorador y un gran servidor, nos apoya mucho en la parte de producción y también está nuestro líder, él es quien nos está dirigiendo en este nuevo proyecto que tenemos como podcast en el que estamos tratando acerca de la identidad y especialmente una serie que estuvimos llevando a cabo en nuestros servicios online que se llamaba ADN. En este segundo capítulo vamos a estar hablando del segundo tema que se trató en esta serie que se llamaba Alma de Guerrero. Para entrar en contexto, vamos a ver el fragmento. 3. Una persona con un alma de guerrero es una persona que está empoderada por el Espíritu de Dios. Y una persona que está empoderado del Espíritu es una persona que las otras personas la ven y la quieren seguir y la quieren imitar. Y quieren que ellos les dirija, les lidere. Ese es el tercer punto. El punto número 5 es ya viendo o ya pasando al capítulo 7, vemos que Gedeón marcha o va ya con todo el ejército de Israel y vemos que son aproximadamente 32,000 hombres. Uno dirá, wow, es un ejército grande. Pero si vemos en el versículo 12 del capítulo 7, nos hablan que los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar. En otras palabras, ¿qué son 32,000 personas contra un ejército gigantesco? Ahora en el capítulo 8, versículo 10, nos da otra idea del tamaño ya un poquito más cuantitativa del tamaño real del ejército de Madián. Y dice aquí, ellos con su ejército eran 15,000 hombres los que quedaban, porque más adelante dice que los que habían caído eran 120,000 hombres que sacaban espada. 120,000 que habían caído más 15,000 que quedaban son 135,000 hombres. Y vemos que Gedeón va con 32,000 y el Señor le dice, son muchos. Diles a todos los que tengan miedo que se devuelvan para su casa. Y la palabra dice que se devolvieron, vemos aquí, en el versículo 3 del capítulo 7, se devolvieron 22,000 y quedaron 10,000. Uno diría 32,000 contra un ejército de 135,000 hubiera sido una hazaña grande. Sin embargo, el Señor quería mostrarle a Gedeón y a todo el pueblo de Israel su poder y su fuerza. Y le dice, 32,000 son muchos, los que tengan miedo que se vayan, quedan 10,000. Y uno diría, bueno, 10,000 contra 135,000 sigue siendo una hazaña fuerte. Pero aún así el Señor le dice, no Señor, todavía son muchos. No quiero que cuando ellos venzan, digan que fue por su propia mano y no que yo los liberté. Y entonces el Señor le pone una prueba a los soldados del ejército y les dice, los que vayan al arroyo y tomen el agua y la beban así con la lengua como un perro, los dejas a un lado, y los que se arrodillen a beber directamente del arroyo al otro lado. Y eso significaba, o los que se arrodillaron, dice la palabra que también se volvieron para su casa y quedaron solo 300 hombres, que Dios quería quedarse únicamente con aquellos hombres que no tuvieran miedo y que no se doblegaran ante ninguna circunstancia. Y esos fueron los 300 que pelearon con Gedeón. Bueno muchachos, cuando a mí se me menciona el término, pues la frase alma de guerrero o el apelativo de alma de guerrero,
se me viene a la mente una de las manifestaciones del Espíritu Santo, que es la templanza. Jeffer, quiero empezar con usted para que nos ayude a entender más a qué hace referencia este apelativo de alma de guerrero. ¿Qué caracteriza a alguien que tiene, cómo se identifica a alguien que tiene esa alma de guerrero? ¿Qué es alma? ¿Qué es guerrero? ¿Qué podemos entender por esto? Bueno, Carlos, es muy importante entender el por qué el título de este tema. La palabra alma, ¿sí? Es la esencia inmaterial del ser humano. Y esa palabra es algo que nos está marcando aquí en este podcast, y por eso nuestro podcast se llama Esencia, ¿verdad? Esencia. Y algo importante de lo que nosotros consideramos que es la esencia del Hijo de Dios, y el hecho de que seamos jóvenes no quiere decir que seamos menos o más, ¿cierto? Por el contrario, pero algo que hace parte de la esencia de un hijo de Dios es una persona que ama al Señor con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Y de ahí viene y de ahí nace la serie ADN. Ahora, ¿por qué alma de guerrero? La palabra guerrero pertenece a la palabra guerra. Es una persona que hace referencia a alguien que guerrea o que pelea, ¿cierto? Pero hay otra parte de la definición de guerrero que dice que tiene genio marcial, y esa palabra también me encanta, porque la palabra marcial dice que se comporta o se mueve con gallardía. ¿Y qué es gallardía? Valor y decisión en la forma de actuar o de enfrentarse a personas o situaciones, y también tiene una relación importante con la palabra firmeza, que es lo que tú estás diciendo de la parte de la templanza. Amén, amén. Bueno, amigo, ¿y usted qué piensa de eso? ¿Cómo cree usted que es un joven que tenga el alma de guerrero? Bueno, creo que así solo por el nombre, sin entrar tanto como en lo que dice la prédica, solo entendiéndolo por el nombre, creo que es alguien que, como usted decía, tiene que ser muy valiente, alguien que no se doblega ante ninguna situación, que como un guerrero, bueno, Jeffer, tenemos también la experiencia, o el Jefferson, nuestro líder que hace parte de la milicia, que me parece interesante o algo que yo resalto de él, que es que siempre tiene como esa postura o esa actitud de firmeza, ¿sí? Que demuestra firmeza, que demuestra valentía, creo que en todo momento, ¿sí? Bueno saberlo, gracias. Entonces creo que eso podría definirlo como una persona que tiene un alma de guerrero, que es muy valiente, una persona muy fuerte, que no se doblega ante ninguna situación. Bueno, digamos que aquí estamos mencionando en algún sentido pues las cualidades o las características que uno puede identificar en una persona, que digamos a simple vista yo puedo decir, esta persona tiene postura, puede ser un potencial guerrero, es militar, ¿sí? Cuando uno ve a un militar, uno dice a lo lejos cómo se para, cómo habla, ¿cierto? Sí, es cierto. Cómo dirige, que es militar. Evidentemente. ¿Sí? Bueno, claramente un guerrero se le exige que sea valiente, ¿cierto? Que sea templado, que tenga ese genio marcial, como decía mi líder. Pero la palabra, a la luz de la palabra, vemos una historia que nos enseña mucho acerca de lo que es tener el alma de guerrero. A mí me encanta la palabra del Antiguo Testamento porque sus referencias, aunque en su momento fueron literales, en nuestro contexto aplican en el sentido espiritual, en el ámbito espiritual, y nos enseñan a cómo movernos, cómo ejercer, cómo actuar como verdaderos siervos de Cristo. Entonces, para continuar y para referenciar también, nosotros nos identificamos en lo espiritual como soldados de Cristo, ¿cierto? Entonces, estamos llamados a ser jóvenes o servidores que tengamos ese alma de guerreros. Bueno, ¿y cuál podría ser ese ejemplo? Vamos a hablar entonces de un personaje que es impresionante, es uno de los jueces y se llama Gedeón. Correcto. Jefferson, cuéntenos, Gedeón, ¿qué lo caracterizó a él para nosotros poder decir que es un hombre con alma de guerrero? Bueno, Carlos, esa es una pregunta muy importante, porque
lo que tú decías ahorita con respecto a lo que normalmente la gente ve en un militar, y pues yo soy militar también, y normalmente, y tú hablabas de algo que se llama la preparación, y normalmente en los ejércitos seculares, por decirlo así, en los ejércitos normales, ¿cierto? El tema del entrenamiento, de la preparación es algo muy importante y es algo muy exigente. A uno le enseñan que el entrenamiento debe ser tan fuerte que la guerra parezca un descanso, ¿cierto? Y normalmente la etapa de la formación militar es algo muy exigente, muy demandante y requiere demasiado o toma demasiado de la persona. Pero en el tema de Gedeón, ¿sí? No vemos esa preparación militar, ¿cierto? Sí. No vemos ese entrenamiento así como tipo película de Rocky, ¿cierto? Que ve uno que se prepara, que entrena, que golpea ya para finalmente ir al combate. Sino por el contrario, Gedeón fue un guerrero porque Dios lo llamó a ser un guerrero. Claro. Vemos en medio de la historia que se relata allí en Jueces capítulo 6, que estando Gedeón allí escondiendo el trigo de los madianitas que venían a robarlo, ¿verdad? Entonces se le aparece el Señor o el ángel de Jehová y le dice: guerrero valiente. Y él no era ninguna de las dos cosas. Pero esto es algo muy importante y quiero que los jóvenes se lleven esto. No es lo que tú eres, es lo que Dios dice de ti que tú eres. Si Dios dice que tú eres un guerrero y eres valiente y te ha llamado para eso, el Señor mismo te va a dotar con el poder, con la firmeza para poder y la valentía para poder hacerlo. El Señor no llama a los que están capacitados, Él capacita a los que son llamados. Algo chévere y algo que me llama la atención, Sebas, de lo que nos dice nuestro líder, es que Gedeón no tenía la apariencia de un militar. Cualquiera diría, o sea, él mismo se decía: yo no soy un militar, yo no soy un guerrero, pero tenía el alma de guerrero, sí. Y Dios lo visionaba así. ¿Cuántas veces usted ha sentido que Dios lo visiona de una forma, pero que su exterior no le permite reflejar eso, Sebas? Bueno, yo creo que, de hecho creo que la mayoría del tiempo he llegado a pensar que, y creo que de hecho es verdad que no soy merecedor de lo que Dios me ha dado, porque pues todo lo que tengo, todo lo que tenemos en general, pues es por gracia y misericordia de Él. Pero hay algo muy, muy extraño o muy curioso que a mí me ha sucedido, es que pues en la iglesia acá he llegado a tener como cierta, entre comillas, posición, por decirlo así, en la alabanza específicamente hablando, en la plataforma de la alabanza, en la que yo he llegado a decir, pero yo no tengo ni siquiera la habilidad, no sé, de nuestro líder Nilson, que pues ya es capacitado profesional. Yo no tengo la capacidad, no tengo el conocimiento, no tengo la experiencia, no tengo ni siquiera la habilidad para hacerlo, para hacer no sé, tocar el piano o tocar cualquier instrumento de la manera en que él lo hace, ¿sí? Pero aún así Dios me ha dado el privilegio, y me ha dado el privilegio también de estar pues muy al lado de él, de Nilson, y aprender que ni siquiera es lo que nosotros podamos llegar a saber, ni siquiera es lo que podamos llegar a poder hacer, sino es lo que Dios quiera. Y de hecho recuerdo, sé que es un poquito fuera del tema, pero una vez acá, bueno, no estábamos en este auditorio, vino Jeffer todavía no estaba acá en Bogotá, pero vino a predicar un domingo, y ese domingo yo estaba tocando el piano, y en serio que sucedió que yo ni siquiera, hoy en día, ni siquiera me acuerdo que toqué ese domingo. El caso es que yo me acuerdo que sonó muy lindo, en serio, que salió algo muy bonito, pero ni siquiera yo me acuerdo qué hice. Y hoy en día trato de recordar, o como sí, recién sucedió, traté de recordarlo después, y no, entonces no es tanto el hecho de que lo que nosotros sabemos, lo que nosotros podamos hacer, sino como decíamos ahorita, sino ser empoderados del Espíritu Santo y que Él sea actuando en nosotros. Creo que eso determina, o es un punto muy determinante, de que tengamos un alma de guerrero. Amén, amén. Bueno, precisamente allá quería ir, porque como decía Jeffer, secularmente, o digamos en el ámbito natural,
Un soldado, un militar tiene que entrenarse, tiene que demostrar capacidad, aptitud y actitud, ¿cierto? Para decir, wow, este soldado es el soldado, vamos a darle la medalla, pues. Tiene que ser valiente y como que demostrarlo. Pero Dios obra diferente. Él llama al débil para fortalecerlo, para fortalecerlo. Me estoy volviendo aquí puertorriqueño, ¿verdad? Mis amigos puertorriqueños ya saben ahí, ¿no? Los que nos lleguen a ver. Sí, en Dios es muy diferente. Dios ve muy diferente a lo que el hombre ve. Y así vemos en infinidad de historias. En todas las historias de la Biblia vemos eso, ¿cierto? Que un David, el mismo Gedeón, el personaje que estamos hablando, Gedeón no tenía naturalmente esas capacidades o esas aptitudes, ni siquiera él se concebía como un guerrero, como un juez en ese entonces, nada que ver, pero Dios sí. Entonces, así es en lo espiritual. Nosotros quizá en el tiempo, en el viejo yo, no creíamos de nosotros nada, ¿cierto? Pero Dios sí, Dios ha visto gran potencial. Sin embargo, como decía Sebastián, lo más importante para una persona ser considerada un siervo de Dios, considerarse que tiene el alma de guerrero, para empezar a dejarse ver, pues a reflejar que tiene el alma de guerrero, es que el Espíritu Santo lo empodere. Y eso lo vemos, como yo decía hace un momento, antes de entrar a grabación, y es que la historia de Gedeón y todo lo podemos relacionar también, el tema militar lo podemos relacionar con el llamado de Cristo a la gran comisión, y vemos en el Pentecostés cuando cuando las personas dicen que antes de empezar a evangelizar y a ejercer este llamado fueron empoderados por el Espíritu Santo. Entonces, para nosotros que somos llamados soldados de Cristo, empezar a ejercer y empezar a hacer la obra y que esa obra impacte, lo primordial es buscar el empoderamiento del Espíritu Santo. ¿Qué tiene que decirnos Jeffer acerca de esto, empoderamiento? Bueno, yo tengo una experiencia personal que contar. Toda mi vida desde niño quise ser piloto y piloto militar. Y cuando finalmente el Señor me permitió entrar a la escuela militar, pues lo que yo les decía, ¿no? Primeramente uno entra a la escuela militar a formarse como militar. Porque hay gente que piensa que porque llegaron a la escuela militar de aviación, entonces llegan y que al otro día ya van a empezar a volar. Y resulta que no, tú llegas a la escuela militar a formarte como militar. Y yo tuve que estar 4 años donde no tuve mucho contacto con el vuelo. Y cuando finalmente empecé a recibir mi entrenamiento y mi formación como piloto, me encontré con un problema. Y es que yo me mareaba. Y un piloto que se marea. Y un piloto que se marea, imagínense. Complicado. Entonces yo me mareaba y pues por supuesto me vomitaba en el vuelo. Yo tenía que andar con bolsitas y todo. Y recuerdo que una vez un instructor me dijo, si usted llega a ser piloto, o sea, como quien dice, usted, sí, no doy un peso por usted, pero si usted llega a ser piloto, pida, si está en su poder, pida que lo pongan a volar helicóptero, algo que no hagan muchas maniobras, algo que no se mueva tanto, para que no le dé tan duro, porque es que definitivamente usted con ese problemita que tiene, difícilmente. Bueno. Y no solamente, o sea, a partir de ese momento, pues, ¿cómo creen ustedes que queda mi autoestima? Sí. ¿Cómo creen ustedes que queda mi autopercepción de yo no soy capaz, yo no puedo? Pero el Señor me permitió y me dio el privilegio de recibir una beca y yo hice mi curso de piloto en Estados Unidos. Wow. Y yo empecé a volar y al principio bien, hasta que llegué a un punto donde empezamos a hacer la parte de acrobacia y toda esa cuestión y empecé otra vez a marearme. Y para mí fue una situación muy difícil. Y yo por eso aquí digo que yo tuve que armarme, o no tuve que hacerlo yo, lo hizo Dios. Ese empoderamiento del que tú hablas, Carlos, porque después de que tú te mareas 1, 2, 3, 4, 5 veces, tu subconsciente empieza a asociar el vuelo con marearse. Y de pronto a ti te está pasando en otra área, joven. ¿Sí? De pronto algo te está pasando y te ha salido 2, 3, 4, 10 veces te ha salido mal.
Y entonces tu subconsciente empieza a asociar esa actividad con fracaso. ¿Sí? Pero yo me acuerdo que tenía tanto miedo, porque yo sabía, mi mente me decía, se va a marear. Me daba tanto miedo que yo me encerraba en el baño y yo me sentaba y yo empezaba a adorar al Señor. Y hay una canción, es una canción muy vieja, que dice: Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y luego dice: y aunque el gigante se encuentre allá. Y yo pensaba en el avión: yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y yo me acuerdo que yo me sentaba en el baño, allí en ese lugar, y yo empezaba a adorar y lloraba del terror que me daba ir a subirme otra vez a ese aparato. Uy, qué fuerte. Pero el Señor me dio ese empoderamiento. Me empoderó al punto que llegué un día, me subí al avión, hice todo lo que tenía que hacer y no sentí el más mínimo o la más mínima sensación de mareo. Claro, y es Qué que chévere. cuando el Espíritu Santo reviste a sus guerreros de poder, esto les da valor, les da gallardía, entonces es lo que Jefferson decía, ¿cierto, Sebas? Acerca de que Dios no llama gente preparada ya, sino Sí. gente ya prepara sus llamados. Entonces, lo primero, pues lo llamó, ya somos identificados nosotros, porque hablamos de identidad, tenemos que tener claro que nosotros estamos llamados a ser guerreros en lo espiritual, siervos violentos, pero para eso necesitamos estar revestidos del poder, y eso le pasó a Gedeón. Me gusta mucho el testimonio de Jefferson, porque nos dice que él le tenía miedo, asoció el mareo, entonces eso quiso traer duda. Pues imagínense a Gedeón. ¿Cierto? Imagínense a Gedeón, o sea, Gedeón, que Dios le diga: bueno, usted va a libertar a Israel. Y Gedeón: hey, pero yo soy el más pobre, no, yo no tengo... Lo más miserable. Soy el más miserable de todas las familias de Israel. Y creo que algo me parece chévere de lo que decía Jeffer, que a veces, bueno, esto suena hasta loco decir, empoderarme del Espíritu Santo, que creo que es una palabra un poco extraña para nosotros, no, porque ya pues, conocemos del Señor, pero me pareció chévere como Jeffer lo simplifica, que es algo tan simple, no es algo del otro mundo, de que, no sé, me va a llevar a otra dimensión y me va a mostrar algo diferente y cuando yo vuelva ya va a estar diferente. No, sencillamente creo que cosas como esas que cuenta Jeffer, que sencillamente cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, es más fuerte el Espíritu Santo que el temor, que el miedo, que cualquier cosa que nos pueda enfrentar. Entonces, ese tema me parece chévere cómo lo simplifica Jeffer, y creo que todos hemos tenido bastantes situaciones o experiencias así, que ni siquiera es de que, como lo digo, que viene el Espíritu Santo y me va a llevar a otro lugar, sino que sencillamente Él pone en nuestro corazón, va trabajando en nuestro corazón, sí, hacerlo. Como que, bueno, soy instrumento, entonces... Exacto, sí. Es que empoderamiento, ¿qué es? Es apropiarse. Ajá. O sea, en términos más coloquiales, es Sí, apropiarse del llamado. Es decir, bueno, y apropiarse con la confianza, con la certeza. Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, con la confianza de que el Espíritu me está respaldando y que yo voy es por causa de Él, ¿cierto? Bueno, y si me permites agregar un puntico adicional a ese testimonio, pues había algo que a mí me producía una carga muy alta, y estoy seguro que Gedeón tuvo que sentir algo similar. Claro. Y es que yo estaba en otra nación representando a mi país. Sí, súper. Becado, ¿cierto? El orgullo de mi familia. Y a mí me aterraba la idea, la posibilidad de tener que regresar sin haber logrado a lo que yo iba a hacer allá, ¿verdad? Sí, entonces fracasar. eso me hizo pararme firme en esa promesa y en decirle: Señor, tú, si la intención tuya era traerme a este lugar para que yo me devolviera derrotado, ¿para qué me trajiste? Y yo me imagino a Gedeón hablando o sintiendo algo similar. Claro. De: Señor, y de hecho él se lo dice al ángel de Jehová: ¿dónde está ese Dios que sacó al pueblo de Egipto, ese que hablan de los milagros y ahorita nos ha entregado en las manos de los madianitas? Pero resulta que él no sabía que ese mismo Dios era el que estaba hablando ahí con él, y que había venido a empoderarlo y a llamarlo para que saliera vencedor.
y para que derrotara a los madianitas por medio de él, pero no con la capacidad de él, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Sí, o sea, no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas de Él. Pero venga, yo como siervo de Dios quiero ser empoderado del Espíritu Santo. ¿Qué tengo que hacer yo? O sea, que yo, Carlos Navarrete, si me llega a preguntar un joven, hey Carlos, sí, usted habla del empoderamiento del Espíritu Santo, pero yo cómo llego a ser empoderado del Espíritu Santo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué piensa Sebas que hay que hacer o que se requiera para que yo sea empoderado del Espíritu Santo? Bueno, yo creo que también hay que tener claro que es que creo que en general toda la vida con Dios no depende de lo que yo haga, ¿sí? Sino depende de lo que Dios haga en mí. Pero hay algo muy interesante y creo que en el capítulo anterior también lo llegamos a tocar, es de la comunión y de la relación con Dios. Exacto. Yo sí, no señor. puedo pretender que yo diga, no, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo y en este momento así, hablando, y yo no tengo una relación con Dios, no hablo con Él, no leo la palabra y que el Espíritu Santo venga sobre mí y ya que no digo que no pueda pasar porque pues Dios hace lo que Él quiera, hace lo como a Él le plazca, pero creo que si queremos tal vez de pronto acelerar el proceso, sin saltarnos los procesos, sino ir a la par de Dios, creo que la comunión es totalmente esencial. Si no queremos seguir viviendo o seguir andando en nuestra vida sin experimentar lo que es ser lleno del Espíritu Santo, porque creo que tal vez nosotros que hemos sido llenos y que tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, sabemos qué es ser llenos del Espíritu Santo, pero tal vez hay muchos jóvenes, tal vez que nos están escuchando, que escuchan decir esto y estos manes están locos, y sí lo estamos. Pero creo que... Pero si estamos locos es para Cristo, dice el apóstol Pablo. Loco. Pero creo que entonces algo primordial o algo esencial es eso, la relación con Dios, el estar constantemente en comunión. Yo destaco porque pues creo que es algo en lo que Dios ha marcado en mi vida y que yo digo que Dios me hizo así. Es la adoración y la alabanza. A mí pues me encanta adorar, me encanta alabar. Creo que una manera para tú conectarte con el Espíritu Santo, para entrar en comunión es esa. O sea, para mí es esencial dos cosas, la oración y la adoración, entiéndase por alabanza, ¿sí? Creo que esos dos puntos son para mí esenciales para uno llegar a eso que le decimos empoderamiento del Espíritu Santo, que es básicamente que el Espíritu Santo esté sobre nosotros. Básicamente que el Espíritu nos acompañe y que viva con nosotros en todo lo que hagamos. Me gusta mucho esa expresión, que ande con todo, en todo el tiempo que nosotros hagamos, en cualquier cosa, en nuestro trabajo. Entonces, creo que esos dos puntos me parecen que son súper importantes. Si me permites a mí aportar esa pregunta que tú haces, Carlos, me gusta lo que dice Sebas. Yo pienso que el requisito principal para yo poder ser lleno del Espíritu Santo es estar vacío de mí mismo. Yo no puedo coger un vaso lleno o un vaso a medio llenar y echarle otra cosa encima porque pierde su esencia, ¿verdad? Si yo tengo un vaso con agua y le echo gaseosa, pues la gaseosa que le estoy echando ya no es gaseosa, ya perdió su esencia, perdió sus propiedades, ¿verdad? Entonces no va a servir. Pero primero yo me vacío, ¿cierto? Estar dispuesto. Y después me lleno. Más que la disposición, Carlos. Sebas decía algo y es que yo debo reconocer que no soy yo, sino que es Él. Sí, es verdad. Entonces, el primer paso para yo poder ser lleno del Espíritu Santo es ese. Es decirle al Señor, Señor, definitivamente yo no puedo. No soy capaz. Que de hecho no lo puedo hacer. Y la palabra dice que el Espíritu se hace fuerte en mi debilidad. Sí. Cuando yo reconozco lo que no soy capaz de hacer, lo que no puedo hacer, y vengo delante del Señor y le pido ayuda al Señor, el Señor viene y lo hace por mí. Por eso dice la palabra, diga al débil, fuerte soy. Sí. Amén, sí, señor. Correcto. Y hay otro ejemplo espectacular en la palabra que está en Segunda de Crónicas, capítulo 20, que es el rey Josafat, ¿cierto? También venían a sitiarlo
si no estoy mal eran los amonitas y también los madianitas, creo que eran esos dos grupos, esos dos pueblos que se habían unido para pelear contra ellos, ¿cierto? Y el rey Josafat, rey de Judá, dice, aquí no tenemos nada para hacer, va a la presencia de Dios, se humilla en la presencia de Dios y ora al Señor y ayuna y le dice al Señor, Señor, no tenemos nosotros las fuerzas para pelear contra todo este pueblo. Y ahí viene el Señor y le dice, tú tranquilo. Tú tranquilo. Vayan al campo de batalla, pero ustedes no van a pelear porque no es su guerra, sino la de Dios. Jehová vendrá y peleará por ustedes, y ellos no tuvieron que mover un dedo, simplemente el Señor los llevó a presenciar cómo Dios mismo les entregaba la victoria. Para mí, la llenura del Espíritu Santo viene cuando tú te vacías y te presentas delante del Señor como un vaso vacío, como una vasija vacía, y ahí viene el Espíritu y te llena. Amén. Y eso lo vimos con Gedeón, porque inicialmente él se vació y entonces dijo, bueno, pues yo soy miserable y todo, pero tú haz lo que tengas que hacer. Sí, entonces, listo, lo primero es vaciarme y para que el Espíritu Santo venga sobre mí, porque no se puede llenar algo que ya está lleno, ¿cierto? Pero ya para poder pasar a otro punto, para mí es indispensable la armadura para un guerrero, ¿cierto? Y a mí me empodera también como guerrero la armadura. ¿Y cuál es la armadura según la palabra? El yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el cinto de la verdad, el escudo de la fe, la espada del Espíritu y el calzado del apresto del Evangelio. Es muy importante, y entonces esto se adquiere como oración, ayuno, palabra, adoración, comunión con el Espíritu Santo. Si yo quiero ser revestido de Él, tengo que relacionarme, buscarlo, ¿cierto? En este tiempo específicamente, porque vemos a un Gedeón que de pronto no tenía la relación, pero fue el Espíritu que lo llamó y lo empezó a preparar. Pero vemos a un Gedeón que hablaba con Dios, que escuchaba a Dios, ¿cierto? Y que se dejó llenar por el Espíritu Santo. Bueno, primer punto entonces importante, empoderamiento. Otro de los puntos importantísimos que yo considero, o pues que se trataban en esta reflexión, en esta palabra, que era alma de guerrero, es que un guerrero no tiene miedo, ¿cierto? O sea, no se doblega, es una persona que era lo que decíamos al principio, templada, firme, ¿cierto? ¿Cómo demostró Gedeón en su testimonio que fue templado, que fue firme, que no tuvo miedo? Pues yo lo vi en el momento donde ya él había pasado por todo el proceso, donde el Señor le había dicho, no, ese ejército con el que usted va son muchos, no quiero que ustedes piensen que ustedes mismos se libertaron a sí mismos, sino que soy yo el que les va a dar la victoria, estos mándelos para la casa. Luego no, todavía son muchos. Otra vez para la casa. Entonces, otros tanto para la casa, y se queda Gedeón con 300 hombres. Y el ejército de los madianitas eran aproximadamente 135,000 hombres. A 300. ¿Quién no le da miedo? ¿A quién no le daría miedo, verdad? Claro. Sin embargo, Dios le da a Gedeón a través de un sueño que escucharon los mismos enemigos de Israel, de Judá. Bueno, de Israel, porque todavía no se había dividido el reino. Los mismos enemigos de Israel, Dios les dio un sueño y entre ellos hablaron y se dieron la interpretación, y eso le dio a Gedeón la confianza, la certeza de que Dios realmente estaba con él. Cuando sabemos que Dios es el que está con nosotros y que Dios es el que pelea, no hay temor. Y eso era lo que decía Sebas. Correcto. Eso era lo que decía Sebas. Correcto. De que pues ya no está Dios por sobre encima del temor. Y ellos se dividieron en grupitos de a 100, con una vasijita de barro, con una antorcha y con un cuerno, ¿sí? Y por Jehová y por Gedeón, y rompieron la vasija de barro y empezaron a soplar ese cuerno. Y imagínese usted 100 personas parados entre un ejército de 135,000. Imagínese eso, y aún así permanecer ahí firme, sin que le dé miedo, sin entrar en pánico, sin pensar de que en cualquier momento me vuela un espadazo de esos y me mata, ¿verdad? Eso para mí es donde Gedeón demostró su valentía y que en ese momento no tuvo ningún temor. Evidentemente ahí,
enlazando con el punto anterior, vemos el empoderamiento, ¿no? Porque una persona que no está empoderada dice, no, 300 apenas, ¿cómo me va a dejar con 300? Pero Gedeón ya ahí no se quejaba, ya decía, bueno, si Dios dijo 300, ya estaba en otro nivel Gedeón, ya había crecido. Y dijo, son 300, pues si Dios está conmigo, ¿quién contra mí, cierto? Imagínese usted en esa situación, Sebas. Pues creo que es bastante fuerte, creo que pues obviamente no a nivel de milicia, de guerra, pero sí he tenido como varias situaciones así a nivel personal. Una situación fue cuando yo entré a trabajar, o mi primer trabajo fue el año pasado, yo soy un pollito. Cuando yo empecé a entrar, mi primer trabajo fue en un call center y sí había tenido varias, no experiencias, pero sí como referencias de que era un mundo muy duro y que la vida era súper fea, o sea, no. Porque pues yo soy cristiano de cuna y siempre había estado como en esa bolita de cristal de la iglesia para la casa y de la iglesia, bueno, el colegio y la iglesia y nada más. Y sí, obviamente fue salir a enfrentar un mundo en el que ya todas las perversiones están a flor de piel, ya nada se esconde. Obviamente hoy en día mucho menos se esconde. Y obviamente tuve temor por mi vida, por de pronto perder lo que había construido, lo que Dios había construido en mí durante todos esos años, durante todos los 18 años, lo que Dios había construido en mi vida, en mi relación con Dios. Y no voy a decir que no se afectó porque sería mentir. La verdad sí se llegó a afectar, sí se llegó a de pronto a perder un poco la relación con Dios. Y creo que fue donde Dios me hizo también salir de ese trabajo, otra vez estar como quieto, metido en la iglesia y entender que no me puedo obligar ante ninguna situación, ¿sí? De que como hijos de Dios tenemos que ser firmes ante cualquier situación, no solo no tener miedo, porque yo no digo no tener miedo porque pues somos humanos y vamos a tener miedo en alguna circunstancia, pero como decía Jeffer, puede que el miedo, que nosotros tengamos miedo, pero que no el miedo nos tenga a nosotros, que el miedo no nos domine, ¿sí? Entonces creo que por miedo, cuando yo entré a trabajar allá, se empezó a afectar mi relación con Dios. Creo que por ese mismo miedo de que eso pasara, o no sé, por ese, no sé, pavor, o sí, se empezó a afectar y sí empecé a ver muchas cosas en el mundo en el que tenía que, o yo pensaba, y de hecho es así, que tenía que marcar la diferencia como hijo de Dios, de que en medio de un ambiente, de un sistema donde esto es una locura, hablar de Dios es pérdida de tiempo, tenía que marcar la diferencia y me asusté y por eso no lo hice, o sea, en el momento que pude hacerlo, no lo hice. Y bueno, hoy en día creo que ya más adelante hablaremos de eso. Bueno, más adelante ya casi hablaremos de eso, de que Dios después de renunciar a ese trabajo, a hoy en día me hizo volver y considero yo a cumplir lo que en su tiempo no hice, ¿sí? Entonces me parece ese tema bastante interesante, un punto, una experiencia personal que puedo compartir. A mí me gusta el enfoque que le da Sebas porque, digamos, él lo lleva a defender nuestros principios, ¿cierto? Nuestra identidad, a no dejar pervertir nuestra identidad como hijos de Dios, nuestra esencia. Amén. Y eso requiere de que no tengan temor a nada, porque a veces Dios nos llama es precisamente a eso, a que con nuestro testimonio las otras personas sean cautivadas y sean vencidas. Que el amor de Dios a través de nosotros venza la maldad y las tinieblas que puede haber en otra persona. Y no dejar nosotros pervertirnos, que es lo que dice Pablo, ¿cierto? Así es, claro que sí. Que dice que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Correcto. Eso define a un hombre con alma de guerrero. Otra cosa, pues no sé, en el ejército, en la milicia, sí se ve mucho eso, porque eso desde el porte ya se ve que es una persona que como que es entrenada y como se para uno dice, no, antes hay que tenerle miedo, que así sea, ¿cierto? Sí, correcto. Y yo creo que son las experiencias que también tiene uno que vivir en la parte, en lo que tú dices en la milicia. Yo puedo contar varias veces que he sentido que, mejor dicho, la muerte me pasó cerquita y una en especial donde yo dije, bueno, Señor, hasta aquí llegó, hasta aquí llegué,
una operación que hicimos contra las FARC en el Guaviare. Toda la situación se complicó cuando finalmente llegamos a aterrizar después de haber hecho el bombardeo. Nos cogió una tormenta terrible y no podíamos aterrizar y tampoco teníamos suficiente combustible para ir a otro lugar a buscar otra pista. Entonces fue una situación tan crítica, pero en el momento que yo miré el combustible dije, ya no tengo más, ya aterrizo acá o me toca eyectarme o qué hago. Y yo me acuerdo que yo le dije, Señor, ¿dónde está la pista? Muéstrame la pista, porque yo no la veía. Cuando tú vuelas, tú en esas condiciones, tú llegas hasta cierto punto y si no ves la pista, tienes que volver a coger otra vez altitud y hacer otro intento o buscar un alterno. Pero yo no tenía ya ninguna de esas dos opciones. No tenía combustible ni para el alterno, ni tampoco tenía combustible para hacer otro intento. Y yo me acuerdo que yo miré el indicador de combustible y dije, no, ya no me alcanza. Y dije, Señor, ¿qué hacemos ahora? Y entonces yo me acuerdo que en ese instante vi unas lucecitas muy tenues adelante y dije, esa es la pista. Y me acomodé y aterricé y para la gloria de Dios aquí estoy contando la historia. Pero son ese tipo de experiencias que tú tienes que te hacen ser esa persona que tú dices como rígida, como sí. Pero en el caso mío, nunca me he apoyado de mis propias capacidades y siempre he sabido que ha sido el Señor. Amén, amén. Bueno, estoy pensando acerca de esa experiencia, porque evidentemente tiene que ver mucho con Gedeón. Asimismo se debe haber sentido Gedeón. O sea, miles contra 300. Miles contra cientos. Sí, es cierto. ¿Cierto? Y decir, bueno, no, efectivamente aquí está Dios. Entonces vemos las dos caras de lo que es no tener miedo. Entonces, en el ámbito espiritual, a defender nuestra esencia, y en el ámbito natural y sobre todo pues en la parte militar, a decir, bueno, tengo miedo, pero no voy a demostrar miedo. Entonces, ¿por qué? Porque listo, sí, la situación está porque terrible, Dios está conmigo. pero Dios está conmigo, y así era Gedeón. Bueno, jóvenes, a mí me pareció supremamente interesante el testimonio y el enfoque que Jeffer le dio también pues a la historia al punto pues de no tener miedo, ¿sí? De que una persona con alma de guerrero es una persona que no se doblega ante nada. Y es que imagínense, miles contra cientos en Gedeón, y aquí pues un avión sin gasolina y necesitaba aterrizar en medio de una guerra, ¿cierto? Tormenta. En medio de una... Tormenta, guerra, de todo. De todo. Esa es verdadera adversidad. Entonces vemos dos enfoques, que es defender y no tener miedo ante lo que el Señor nos dice que nos enfrentemos, ¿cierto? Y defender nuestros principios, y también, aunque tengamos miedo, demostrar que si el Espíritu está conmigo, Él me va a guardar y me va a dar la victoria en lo que sea. ¿Amén? Así es. Amén. Amén. Bueno, muchachos, y aquí podemos hablar de otras y muchas cosas más, ¿cierto? Muchas experiencias. Pero bueno, lo importante, jóvenes, es que queremos resaltar de cualquier manera es la identidad. Que un siervo de Dios es una persona que ha entendido cuál es su identidad en el reino, y que pues primero tiene un corazón de león, y segundo pues también tiene un alma de guerrero, ¿cierto? Entonces es ese que es valiente, que es humilde, que es empoderado, y que, mejor dicho, ya con el Espíritu Santo para las que sea. Bueno, muchachos, muchas gracias una vez más por acompañarnos en este podcast, y recordemos que estos somos y esta es nuestra esencia.